a mission. I'm paying dues, I'm in position, I'm staying up, it's getting late. You're doing good, I'm doing great. Desde hoy mismo, municipios como El Quevén, Tordesillas en Valladolid pueden abrir terrazas y pasear con menos limitaciones de horarios pese a estar aún en fase 0. Son parte de las medidas de alivio para muchos municipios de menos de 10.000 habitantes. Castilla y León pasará el lunes a fase 1 y España dice adiós a la 0. ¿Qué tal? Buenas tardes. El lunes toda la comunidad pasará a la fase 1, pero las 26 zonas que ya lo estaban desde hace 15 días se quedarán como están. Aunque la verdad las medidas de alivio aprobadas desde hoy para los municipios de menos de 10.000 habitantes les acercan a todos a esa fase 2. En unos minutos les explicamos cuáles son las novedades de esta decisión, que no afecta, por cierto, a todos los municipios de ese tamaño. El caso es que al estar ya las provincias enteras en fase 1 ya nos podemos mover dentro de cada una de ellas y el Gobierno consigue que prevalezca ese criterio, el de las provincias y no el de las áreas básicas de salud que quería la Junta. Ha habido de hecho tensión por este asunto. Nos vamos de nuevo hasta Tordesillas, donde Estefanía Ureña, pese a estar todavía en fase 0, ya hay terrazas abiertas ahora que el Gobierno lo permite. Sí, José Luis, como bien decías, el lunes comienza esa fase 1 ya para toda Castilla y León, pero hay municipios privilegiados, los que tienen menos de 10.000 habitantes, y ese es el caso de Tordesillas, donde estamos desde hoy sin franjas horarias y con terrazas ya en la calle. Imagen peculiar en la escalinata de la presidencia de la Junta con los líderes políticos con mascarilla. El Gobierno regional y los grupos parlamentarios avanzan en el pacto para la reconstrucción económica y social de la comunidad. Hoy hemos vuelto a pasar de los 30 grados en muchos puntos de la comunidad, temperaturas de verano en pleno mes de mayo. Durante el fin de semana vamos a seguir con sol y calor, salvo en el norte, donde mañana llegarán nubes y algunas lluvias, por lo que allí bajarán un poco los termómetros. Castilla y León, la Comunidad de Madrid y Barcelona, que eran las zonas más rezagadas, pasarán el lunes a fase 1. El Ministerio ha dado el visto bueno a la propuesta de la Junta, pero ha rechazado de plano que las 26 zonas básicas de salud que ya lo estaban avancen a la 2. En la reunión anoche entre la consejera y el ministro de Sanidad fue muy tensa, ya que finalmente el Gobierno impuso el criterio de la provincia para controlar mejor los movimientos. Desde este lunes, todas las provincias de Castilla y León tendrán el mismo color, el de la fase 1 de la desescalada. No veían problema en que pasáramos a fase 1 en base a nuestros criterios epidemiológicos y a los resultados que tenemos y a la red de vigilancia. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad ha rechazado la otra petición de la Junta, el pase a fase 2 de las 26 zonas básicas de salud que estaban en la 1 desde el 11 de mayo. Progresan a fase 1 todas las provincias de Castilla y León, en lugar de una área básica de salud, la unidad territorial en esta comunidad autónoma va a ser la provincia. La provincia por decisión del Ministerio, porque la Junta hasta el último momento ha defendido su apuesta por la zona básica. Lo que veían problema es tener en una misma provincia a diferentes territorios en diferente fase en relación a la movilidad. De hecho, esas discrepancias marcaron la reunión de este jueves entre Junta y Ministerio. Fue una discusión acalorada, tensa en el contenido, hubo mucha deliberación, peleamos mucho esto y desde luego pelear en la semana que viene. Porque aunque esta vez el criterio del Ministerio es el que ha pesado más, la Junta anuncia va a seguir defendiendo su modelo de áreas de salud. De momento, a partir del lunes, la fase 1 va a permitir en toda la comunidad, por ejemplo, las reuniones manteniendo la distancia de hasta 10 personas, el funcionamiento con la mitad de su capacidad de las terrazas de los bares y la apertura de los lugares de culto, eso sí, con un tercio de su aforo. Pues muchos son los hosteleros que han pedido ampliar las terrazas de cara al lunes y también están los que nunca las habían instalado y ahora solicitan porque es la única forma de hacer caja. En Burgos, por ejemplo, el ayuntamiento ha recibido un centenar de solicitudes nuevas de quienes quieren ampliar ese espacio e instalarlas por primera vez. Iván abrió en Burgos hace 2 años este restaurante Tex-Mex. Hasta ahora no había instalado veladores, un local que se quiere adaptar a la normativa de consumo en las terrazas desde la fase 1 de desescalada.
y tratar un poco de llegar al aforo que teníamos antes de toda esta crisis. Para ello ha solicitado 6 mesas en este espacio de la calle Hortelanos. Con las limitaciones de aforo del 50% podrán sentarse 24 personas. En la otra entrada del establecimiento, en la calle San Juan, también se han animado a pedir la instalación de veladores, algo que hasta ahora tenían prohibido la docena de locales de este entorno. A través de la asociación Burgos Sale, pues estamos tratando de solicitar algún espacio de terraza para darle un aire pues, a esta calle que yo diría ya prácticamente histórica. Hasta la fecha el Ayuntamiento de Burgos ha concedido la instalación de más de 5.000 veladores en 650 locales y está pendiente de resolver un centenar de solicitudes más. Nosotros no hemos parado, estamos trabajando a domicilio, pero estamos ansiosos de que abran todos los bares, de que se llenen y que podamos volver a ver a nuestros clientes en los locales y en la calle San Juan. El Ayuntamiento se compromete a dar pasos para exonerar a los hosteleros de pagar la tasa. Si algo va a cambiar en nuestras vidas a partir del lunes es que podremos juntarnos en una casa si somos menos de 10 personas y sentarnos, como veíamos, en una terraza y más ahora con el buen tiempo. Las ciudades ya se preparan y en Segovia, Carlota Muro, los hosteleros piden reducir incluso a 1 metro la distancia de seguridad en lugar de los 2 obligados. Eso es, muy buenas. Pues sí, vivimos ese sentimiento generalizado de querer volver a esos lugares de encuentro, ¿no?, que son las terrazas de nuestros bares y restaurantes. Por eso los hosteleros segovianos se suman a esa petición que ya ha hecho la patronal de la hostelería de España de que se reduzca la distancia entre mesas, en vez de 2 metros, la distancia de seguridad, que sea de 1 metro o de 1,5 metros. De hecho, la Organización Mundial de la Salud lo permite. Muchos países europeos han optado por esta opción. Sería el criterio mínimo de 1 metro, 1,5 metros de distancia de seguridad. Sin embargo, en el caso de España, pues es de 2 metros, no esa distancia. De seguir así en esta fase 1, pues los hosteleros segovianos prevén que sean muy pocos los establecimientos que abran el próximo lunes, cuando Segovia, igual que el resto de la comunidad, entre en esta nueva fase. De sus más de 300 establecimientos, prevén que solamente abran el 5%. Es otra de las luchas que tenemos desde las asociaciones, tanto la provincial como la nacional. En el resto de Europa nadie pide 2 metros, estamos en 1, en 1,5, como mucho. Aquí han ido a máximos y bueno, pues 2 metros creemos que es demasiado. Intentaremos que con el tiempo se haga como en el resto de Europa, que en vez de ir a proporción de aforo, se olviden de la proporción y nos manden estar a 1,5 metros o a 2 metros. Los que se han quedado a las puertas de seguir avanzando en la desescalada son las 26 zonas básicas de salud rural que ya pasaron a la fase 1 hace 2 semanas. En una de ellas está Alba Míguez. Buenas tardes, te encuentras en Torquemada, en Palencia. ¿Qué te dicen los vecinos? Pues que la noticia, buenas tardes José Luis, no les ha gustado nada. Estaban muy ilusionados con eso de ser los primeros de la provincia de Palencia en poder pasar a la fase 2, pero finalmente van a tener que quedarse con las ganas y el enfado, el descontento es patente entre los vecinos de Torquemada. Su alcalde, sin embargo, se muestra algo más prudente. Asegura que más allá de las fases, lo importante es continuar con la buena racha, y es que hay que recordar que en esta zona básica de salud llevan 1 mes sin nuevos casos de COVID-19. Que no haya nuevos contagios, que llevamos en Torquemada ya 30 días en el que no hay un nuevo contagio, que esa es la buena noticia y la que hay que mantener y la que hay que intentar mantener en toda la provincia. Pues me parece muy mal, porque haya mucho zote por ahí que hace las cosas mal, aquí lo estamos haciendo bien y ahora tenemos que pagar justos por pecadores. Que Pedro y Pablo no lo han cambiado porque han dicho que sí, Pedro y Pablo han dicho ahora han cambiado la tortilla igual que hacen con todo. Pues me parece fatal. Parece muy mal, porque lo hemos trabajado. Muy enfadados están los vecinos de Torquemada, pero si escuchan la siguiente información igual se relajan un poco. Hoy el BOE publicaba una orden con medidas de alivio para los municipios de menos de 10.000 habitantes. Los menores de 14 años podrán salir a cualquier hora. Se amplía la distancia a 5 kilómetros para pasear y hacer deporte y se abren las terrazas de bares y restaurantes. Pero el criterio no es solo por el padrón, sino por la densidad de población y no todos los de la comunidad lo cumplen. Estefanía Ureña está en Tordesillas, volvemos contigo. Allí se dan estos parámetros, Estefanía. Allí el pueblo ya está incluso señalizando para evitar aglomeraciones.
Sí, José Luis, en el casco histórico de Tordesillas, en las 4 calles que van a dar a la Plaza Mayor, que además son vías más estrechas y también tiene comercios, pues se han instalado carteles como este que van a ver. Son carteles que invitan a los peatones a circular por su derecha para evitar aglomeraciones. En Tordesillas, con 8.600 habitantes, se dan todas las características necesarias para poder estar ya sin franjas horarias. Ya no habrá restricciones para aquellas personas que quieran salir a dar un paseo a la hora que les apetezca. Tordesillas pasa a la fase 1 como toda Castilla y León, pero además también tendrá ciertas ventajas de la fase 2. Además, por ser un municipio de menos de 10.000 habitantes, esas medidas ya han empezado desde hoy. Ya estamos viendo a tordesillanos sentados en las terrazas. No todos los municipios de menos de 10.000 habitantes en Castilla y León se benefician de las medidas de flexibilización del confinamiento que han entrado hoy en vigor. Solo en el Alfoz de Valladolid, núcleos como Boecillo, Tudela de Duero o Santovenia no cumplen con el segundo requisito, tener una densidad inferior a 100 habitantes por kilómetro cuadrado. Para los que sí pasan el corte, las medidas de la fase 1 se adelantan a hoy y se añaden algunas previstas para la fase 2. El reloj ya no será importante para los menores de 14 años, que además podrán salir junto con toda su familia, o para aquellos que salgan a hacer deporte al aire libre. El límite más allá del propio municipio se amplía a una distancia de 5 kilómetros, lo que abre la posibilidad de llegar a otros pueblos, siempre que estén en la misma situación y en la misma provincia. Además, las salidas pueden hacerse en grupo con un máximo de 15 personas. Los puestos del mercado podrán volver a formar parte del paisaje de estos municipios, pero siempre cumpliendo los requisitos de distanciamiento e higiene. Y si después de ir a comprar al mercadillo nos apetece comer algo en un restaurante, también se puede hacer en las terrazas y con una ocupación de hasta el 50%. Las discotecas y los locales de ocio nocturno tendrán que seguir cerrados. También a mitad de ocupación pueden volver a abrir sus puertas los lugares de culto o las bibliotecas, y a los velatorios podrán asistir hasta 25 personas si es al aire libre y 15 si es en local cerrado. Pues vamos avanzando en la desescalada y la evolución de la epidemia también continúa la tendencia decreciente. Hoy nos vamos a fijar de manera especial, Eduardo Martínez, en la cifra de fallecidos en Castilla y León. Así es, efectivamente, porque el dato registrado en las últimas 24 horas aquí en nuestra comunidad autónoma es de solo 3 nuevos fallecimientos, decimos solo con todas las comillas del mundo. 2 personas han fallecido en la última jornada en el hospital, han sido en León y en Salamanca. La cifra global de fallecidos en hospitales de Castilla y León es de 1.973 personas y una persona más ha muerto en su residencia, englobando la cifra ya de 678 personas. Como siempre, recordamos la cifra global de mortalidad con coronavirus, con COVID-19 en Castilla y León, que es ya de 3.393 personas. Vamos a ver ahora qué ha pasado en el conjunto del país. Hoy se han comunicado 56 nuevos fallecimientos a falta de corregir algunos datos como el de Cataluña, que ha comunicado hoy 3 muertes, pero que ayer no pudo dar el dato porque tuvo problemas de gestión, y por eso la cifra global de fallecidos en todo el país se va corrigiendo, reajustando día a día, pero en la secuencia de la última semana vemos que ya son 6 días consecutivos con cifras de fallecidos en España por debajo del centenar. En cuanto a los contagios en Castilla y León, en las últimas 24 horas se han registrado 47 nuevos contagios de coronavirus. Ya también llevamos 5 días consecutivos, toda la semana desde el lunes, con contagios por debajo de los 50 diarios. Pero mucha atención a los nuevos casos y la desescalada, porque hemos visto que en algunos territorios del país la cifra de contagios está aumentando. La tasa de reproducción, cuántas personas son contagiadas por una persona que tiene COVID-19, también se está incrementando ligeramente. Y hemos comprobado que eso está pasando precisamente en comunidades autónomas que ya habían pasado a la fase 1. La fase 1 no ha sentado igual en todos los territorios. El desahogo en las restricciones se ha notado demasiado en algunas comunidades que ahora tienen más difícil controlar el contagio. Esto se analiza con el índice de reproducción, es decir, a cuántas personas contagia de media cada ciudadano. La única forma de que los casos desciendan es que esa cifra esté por debajo de 1, cosa que se ocurre en Castilla y León en fase 0 y no en otras 7 comunidades autónomas, todas ellas en fase 1. Por ejemplo, en Baleares, que ha estado en la fase 1 desde el principio, el 4 de mayo, se percibe a simple vista. La curva ha vuelto a apuntar hacia arriba. Cada uno contagia de media a casi 2 personas, cuando hace un mes esa tasa era del 0,5. Caso similar en Andalucía, que también ha visto crecer este índice hasta superar el 1. Pero la tendencia en 2 comunidades con territorios en fase 0, curiosamente, es al contrario. La curva es plana, incluso en Madrid ha llegado a bajar. En ninguno de los casos se produce más de un contagio por persona.
Esta diferencia ha llevado a la Comunidad Valenciana a pedir no pasar a la fase 2, aunque su tasa no llegue al 1. Pasamos del 0,66 al 0,89 y pasó principalmente en zonas que habían pasado ya, en departamentos que habían pasado a la fase 1. Son medidas de cautela para que pasar a la siguiente fase no recoja rebrotes importantes. En esta etapa en la que entramos, en la que vamos a recuperar la movilidad, es clave tener controlados los nuevos contagios que se produzcan para acercar el paso al virus y cortar la cadena de transmisión. La tarea recae en la atención primaria y en los denominados rastreadores. Castilla y León cuenta con un equipo de más de 200. Una fase 1 en la que se reforzará la atención primaria en nuestra comunidad, y es que la Consejería de Sanidad ha contratado a 195 profesionales sanitarios que actuarán como rastreadores en las 248 zonas básicas de salud que hay en Castilla y León. Las provincias de Burgos, Salamanca y León serán las más reforzadas, pero esta cifra se podría ver incrementada, se podría ver reforzada según las necesidades que surjan en cada una de las provincias en las distintas fases de desescalada. Su principal función será la de apoyar la atención primaria, pero sobre todo la de hacer un seguimiento a los nuevos contagiados que surjan en Castilla y León. El momento que llaman por teléfono y hay sintomatología, empieza el rastreo. Los conocemos como rastreadores del coronavirus, oficialmente llamados responsables de vigilancia epidemiológica. Su misión en la desescalada es frenar la cadena de transmisión. Requiere mucho tiempo de investigación, es que es mucho teléfono, marcar las fechas de los contactos y de inicio de los síntomas. Y sobre todo localizar el caso índice, el primero que ha podido ser el contacto, el que les ha contagiado a todos. Hay que ser rápidos porque el contagio es exponencial. Imaginemos un caso hipotético, una madre de familia con síntomas que tendrá que hacerse una prueba de diagnóstico en menos de 24 horas, aislarse 14 días con su marido y su hijo, pero este a su vez se ha reunido con 10 amigos que también tendrán que aislarse y así se va ampliando el abanico de contactos. Si el hijo ha salido negativo, los amigos ya quedan fuera. Si el hijo hubiera sido positivo, a los contactos habría que hacerles, porque si no, no acabaríamos, porque estos contactos tendrían otros contactos. Si la gente no te dice la verdad, es muy difícil de controlar. Vale, ahora necesito que me digas los contactos estrechos que hayas podido tener. ¿Y a qué llamamos contacto estrecho? 15 minutos de estar con una persona y menos de 2 metros sin protección. Su tarea se complica en grandes ciudades si alguno de los contactos ha viajado en transporte público, pero sobre todo lo que dificulta el trabajo de los rastreadores es que alguien se salte el aislamiento necesario. Y en la carrera mundial para conseguir la vacuna contra el COVID-19 hoy llegan noticias esperanzadoras desde China. El primer experimento que está llevando a cabo este país ha conseguido generar anticuerpos de forma segura. Buenas noticias, aunque desde el Instituto de Biotecnología de Pekín precisan que todavía queda un largo camino para poder producir masivamente. Por cierto, que otro gran estudio, conocido esta misma tarde, demuestra que el consumo de cloroquina y la hidroxicloroquina aumenta el riesgo de muerte. Es lo que ha confesado que está tomando el presidente Donald Trump, según él, para prevenir el coronavirus. Desde esta semana, los centros de mayores limpios de coronavirus han empezado una desescalada interna. Paseos y medidas de alivio para quienes en algunos casos se han pasado pues más de 2 meses sin salir de su habitación. En la Cistérniga, en Valladolid, los internos de una residencia han vuelto a ver a sus familias, eso sí, con una barrera de por medio. En este cumpleaños, Ángeles no ha podido felicitar a su hijo con un abrazo. No te quedará fría ahí. Pero al menos le ha sonreído con los ojos. En mi cumpleaños, y después de 100 días que llevamos así, pues por lo menos ahora tenemos la posibilidad de podernos ver a través de la valla. Tengo aquí a tu madre. Josefa y Ernesto siguen haciéndolo a través de una pantalla. Todas las familias han aprendido a hacer videollamadas grupales, lo de las reuniones por Zoom, o todas estas cosas que a ellos intentamos que el día sea más llevadero. Han sido el bálsamo contra la soledad del encierro. El 10 de marzo, esta residencia canceló las visitas. Me puse muy triste y pensando más que en mí, en los de fuera, en mis hijos y en mis nietos. Abuela, ¿qué has comido? Por lo menos les ves que están bien, no lo mismo que por teléfono, que no lo ves, sí que alivia bastante. Yo iba con el patinete, mira, a una velocidad. Mina le cuenta a su madre las novedades de su bisnieta. También le cuento, pues mira, me he encontrado con la mujer del primo Gerardo, me ha dicho que sus nietos están bien. A una distancia segura en la que todavía duele no besar ni acariciar. El día que vinieron les puede besar, mira, empecé a llorar
Y era Teresa, pero Magdalena, ¿qué te pasa? Digo, que no puedo callarme, que estoy llorando mucho porque no se puede ver. Con la paciencia quedan las arrugas y entre música y bailes guardan esos besos para cuando la primavera no tenga valla. Proyecto Hombre pone en marcha una iniciativa de apoyo psicológico telefónico debido al aumento de las adicciones durante el confinamiento. Se busca así asesorar para la mejora de situaciones derivadas del consumo de cannabis, alcohol, conflictividad o violencia familiar e incluso abuso de tecnologías, videojuegos y también apuestas online. Esta crisis nos ha encerrado a todos en casa durante 2 meses y muchos de ustedes se habrán dado cuenta de que quizá nuestros hogares no están adaptados para vivir tanto tiempo en un mismo lugar, incluso para poder hacer ejercicio. Falta de luz, de terrazas, de espacio. Hoy vamos a hablar con el decano del Colegio de Arquitectos de Castilla y León, Carlos Miranda, que se encuentra en la sede en Burgos. Buenas tardes. Buenas tardes. El Colegio de Arquitectos de España ha presentado recientemente al Gobierno 40 medidas para reactivar la economía y al sector de la construcción centradas en la rehabilitación de viviendas y renovación urbana. Algo parecido a lo que ya ocurrió en la crisis de 2009. ¿Dan por hecho que la construcción de nueva obra va a sufrir un parón similar al de hace 10 años? Bueno, realmente ha sufrido una caída que yo creo que es imposible de repetir. Estamos a niveles que son como del 10% de la actividad del momento álgido. Por un lado, yo creo que no es el objetivo volver a aquello y además la rehabilitación tiene otras variables, otros factores que nos parecen mucho más interesantes en este momento. Durante este confinamiento, como decía antes, mucha gente se ha dado cuenta de que sus viviendas no se adaptan a esta situación tan difícil y que es algo vital para nuestra salud física y mental. ¿Cree que esto va a hacer cambiar la forma de construir? ¿Deberían construirse viviendas con más luz, balcones? Vemos promociones y barrios enteros sin balcones, incluso con más terrazas. Yo creo que para una de las cosas para las que ha servido esta crisis, estos 2 meses, es para darnos cuenta de cómo son nuestras viviendas, qué valores tienen, qué defectos, qué les falta. Desde luego, para la vivienda nueva será una lección muy importante, pero desde nuestro punto de vista es para actualizar la vivienda existente, para lo que realmente esta situación servirá, porque realmente tenemos un parque de viviendas que necesita actualizarse. También se habla de volver al medio rural, por ser ahora mismo lugares más seguros y tener más espacio y terreno. ¿Puede repuntar la construcción de viviendas en los pueblos o incluso que mucha gente comience a recuperar esa antigua casa familiar que ya no utilizaba? Yo creo que sí que estamos revalorizando la vida en el entorno rural. De entrada, Castilla y León sí que se caracteriza por ser más rural que otros territorios de España. Desde nuestro punto de vista, lo ideal sería que esto sirviera para consolidar nuestros pueblos, los cascos urbanos, no para crecer, sino para realmente mantener ese patrimonio y recuperar también un poco esos ritmos de vida más tranquilos y esa relación con el entorno que encontramos en nuestros pueblos. Volviendo a la rehabilitación de viviendas, España está muy por debajo del índice europeo en este tipo de obras. ¿A qué se debe? Bueno, esa es una pregunta interesante. Yo creo que en parte tiene que ver con que durante una época pusimos el énfasis en la obra nueva, en la vivienda. Tiene que ver también un poco con que nuestro parque de viviendas aguanta mejor el menor mantenimiento, digamos que en Centro Europa o en el norte de Europa, pues unas condiciones inadecuadas de confort térmico se notan, son mucho más evidentes. En España yo creo que ha podido influir el que las condiciones en general sean más benignas, pero sí, el hecho de que el ritmo de gran rehabilitación, o sea, de rehabilitación completa de edificios, esté pues como a una 10ª parte de lo que se está haciendo en Europa. Yo creo que esto ya pasaba antes de esta crisis, yo creo que ahora queda más en evidencia y yo creo que nos marca cuál va a ser el ritmo, cuál debería ser el ritmo y la dirección de estos próximos meses y años. Pues Carlos Miranda, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias.
Donde parece que también hay que hacer rehabilitaciones y obras es en los colegios de cara al próximo curso. La ministra de Educación ha vuelto a provocar cierto desconcierto entre la comunidad educativa con su última propuesta. CELA propone adaptar como aulas los gimnasios y las bibliotecas. La ministra de Educación plantea que el mayor número de alumnos posible estudie de manera presencial el próximo curso. La enseñanza presencial es precisamente la que compensa las desigualdades de origen, la que permite la conexión y la interacción entre el profesor y el alumno. Para ello defiende aprovechar todos los espacios físicos de los centros escolares y no solo las aulas. Propone utilizar gimnasios o salones de actos como este para impartir clases, algo que no comparten los sindicatos. El hecho de decir que se pueden utilizar otros espacios es no conocer un centro educativo. Esos espacios están por algo y se usan para algo. Plantean que habría desigualdades entre los propios centros. No todos los centros tendrán la posibilidad de ampliar espacios, ni en la pública, ni en la concertada, ni en la privada. Además, haría falta un aumento en la plantilla. Lo que hace falta es un incremento de dotación de profesorado para que se pueda atender a esas ratios más reducidas. Otro problema que se plantea el próximo curso sería la educación no presencial, que chocaría con la conciliación familiar. La situación en que los padres ya tengan que incorporarse a sus lugares de trabajo y los chicos no pueden estar en casa. Lo más importante son las medidas y el consenso para saber qué protocolos habrá que seguir. Se piden medidas concretas y se pide hablar de esas medidas, se pide valorar qué escenarios vamos a tener. Para saber cómo se podrá plantear el próximo curso. O Castilla y León o Bildu. Si elige Castilla y León, estoy seguro que llegaremos a un acuerdo. Si sigue con su silencio amparando el vergonzoso pacto con Bildu, por mucho que desde el Partido Popular queramos llegar a un acuerdo, veo sinceramente que el mismo va a ser realmente difícil. Recordemos que han hecho senador por Castilla y León al señor Javier Maroto, que, si no recuerdo mal, es el alcalde de Vitoria que más veces pactó con Bildu. Los intereses de los castellanos y leoneses están por encima de cualquier cuestión. Media hora antes del encuentro del presidente de la Junta con los 7 partidos políticos con representación en las Cortes, el Partido Popular instaba al PSOE, ya lo han escuchado, a elegir entre Bildu o Castilla y León. Unas declaraciones que luego tuvo que matizar. El posible pacto de la reconstrucción en Castilla y León sigue adelante. Junta, Partido Socialista, PP, Ciudadanos, Vox, Por Ávila, Unión del Pueblo Leonés y Podemos. Todos los grupos políticos de la comunidad se citan para lograr un pacto para afrontar la salida de esta crisis sanitaria. De lograrlo, sería la primera comunidad en hacerlo. Somos los ciudadanos de Castilla y León lo que nos ocupa y nos preocupa. Nuestras líneas rojas están en los intereses de los ciudadanos de Castilla y León. No vamos a plantear en esta mesa de diálogo ninguna iniciativa que consideramos sea inasumible por el resto de intervinientes. Es el momento de buscar aquello que nos une. Todos han destacado la voluntad de acuerdo y de dejar a un lado otros intereses. La Junta les ha pedido propuestas concretas y que designen un experto para abordar la adaptación del sistema sanitario. Sobre la mesa, además de la sanidad, la economía. Contemos con los agentes sociales, que podamos contar con el tercer sector y que nos pongamos de acuerdo todas las administraciones públicas. Va a haber una necesidad de recursos porque va a aumentar el gasto y se van a reducir los ingresos en las administraciones públicas. Antes de este encuentro, PSOE y Podemos se reunían con UGT y comisiones obreras. Ambos partidos han presentado propuestas por separado que cifran en 2.500 y 3.000 millones la cuantía del presupuesto necesario para lo que viene. No hay fecha para el próximo encuentro porque todos han quedado en que el trabajo sea diario e informal para avanzar más rápido. Donde no hay acuerdo, sino división y tensiones en el seno del Gobierno central por el polémico acuerdo con Bildu para derogar la reforma laboral. El choque de trenes entre los socialistas y Podemos ha evidenciado la debilidad del Gobierno en coalición. Y lejos de hacer autocrítica, Sara Ayuso, Moncloa, el Gobierno culpa al PP de sus pactos con los proetarras. Sí, echa balones fuera y culpa a todos menos a sí mismo, al Partido Popular y a Vox por dimitir de sus responsabilidades y a grupos progresistas como Esquerra y Compromís por haber introducido en la negociación cuestiones que no tenían nada que ver con el COVID-19. El Gobierno se justifica, dice que estaban muy solos y necesitaban sacar adelante esta prórroga para preservar la salud de los españoles y al fin y al cabo la derogación de la reforma laboral ya estaba pactada con Podemos. El problema es que el momento es inadecuado, según Nadia Calviño. Ella es la principal opositora al vicepresidente Iglesias, que es quien defiende este acuerdo, aunque eso sí, según la ministra portavoz, el Gobierno está fuerte y cohesionado.
Es un mero trámite. Consejo de Ministros extraordinario para la publicación mañana en el BOE de la quinta prórroga, pero con marejada de fondo. Pedro Sánchez reúne a un gabinete más dividido que nunca por el acuerdo firmado por PSOE, Podemos y Bildu. Ante la presión de Pablo Iglesias, la ministra Calviño responde. Los contribuyentes, yo creo, nos pagan por solucionar problemas y no para crearlos. Se da por hecho que Nadia Calviño lideró el movimiento que obligó al PSOE a mandar una matización tan solo horas después de la firma del acuerdo. Matización que no vale para los otros dos firmantes. Ha dicho el vicepresidente del Gobierno, y estamos de acuerdo con él, en que este es el acuerdo que ayer suscribimos y que pacta sunt servanda. Lo que se pacta se cumple. La atención ahora está en Ferraz y en quien firmó el acuerdo a espaldas de gran parte del Ejecutivo. Adriana Lastra, la vicesecretaria del PSOE, guarda silencio, no así algunos varones socialistas. Los gobiernos deben estar sujetos a lo que es el ámbito institucional. Los partidos no pueden vampirizar lo que son las instituciones. Mensaje velado también a Iglesias, que ayer revalidó su liderazgo en Podemos con el 92% de los votos. La formación morada tan solo logró movilizar al 11% de sus inscritos en su plataforma digital. Los agricultores y ganaderos de Castilla y León recibirán más de 8 millones de euros en ayudas derivadas de la situación de crisis producida por el COVID-19. La Consejería de Agricultura y Ganadería activa medidas destinadas al cochinillo, el lechazo, el cabrito, la ganadería de lidia, el cerdo ibérico y el sector del vino. La Junta anuncia que estas ayudas se irán revisando dependiendo de la evolución de los mercados. El mercado va a ir manifestando cuáles son sus debilidades y, desde luego, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural estará siempre vigilante para ver cómo podemos colaborar, ayudar con el sector en ese sentido. El Tribunal Supremo confirma la prisión permanente revisable al asesino de la niña Sara en Valladolid. Roberto Hernández había recurrido la condena por la agresión sexual y la muerte de la menor de 4 años, hija de la mujer con la que había iniciado una relación sentimental. El Supremo también confirma la pena de 10 años de prisión a la madre de la niña, condenada por no evitar el maltrato reiterado ni la agresión que acabó con la vida de la niña. Detenidos en Ciudad Real el líder de un grupo yihadista que se había radicalizado. Con él también se ha detenido a otras 3 personas a las que había captado y adoctrinado. El líder es un ciudadano de nacionalidad marroquí que llegó a captar y adoctrinar en su país a varios jóvenes que acabaron planificando atentados terroristas tanto en Marruecos como en Emiratos Árabes. Los viajeros del AVE a Madrid han bajado considerablemente estos 2 meses, pero algunos por motivos laborales han tenido que seguir subiéndose cada día al tren, cada mañana. La estación de Valladolid recupera muy poco a poco la normalidad. Antes del estado de alarma eran 2.000 viajeros, ahora apenas son 50. Aún así, Renfe ha anunciado que finaliza la flexibilidad de los abonos y obliga a gastar en 8 días el bono de 10 viajes. Santiago vuelve a casa después de 12 horas, repite el ritual y enciende el ordenador. Su familia ha vivido el confinamiento con una preocupación extra, sus viajes a Madrid. Sí que es verdad que te da un poco de miedo. Lleva años madrugando mucho para coger el tren para ir a trabajar. No ha dejado de hacerlo. Su empresa es servicio esencial. Lo más martillante era el silencio del vagón. Normalmente hay silencio en el vagón porque madrugamos mucho, pero este silencio era distinto. O sea, había un silencio tenso, ¿no?, que decimos. Son pocos quienes siguen pisando el andén cada mañana. Estos trenes, que tienen 250 sitios, ahora van prácticamente vacíos. Y pocos viajeros, la verdad, y manteniendo casi siempre las distancias de seguridad. Hay más silencio. Menos bullicio de lo que uno está acostumbrado. Los que trabajábamos en Madrid dábamos un poco de respeto a la gente, ¿no? Con el estado de alarma, la frecuencia de los trenes es menor. Tenemos menos frecuencia que la primera semana que se decretó el estado de alarma. El que va y viene todos los días, que puede compatibilizar con un par de días de teletrabajo, pues por ejemplo un bono de 10 lo pierde automáticamente, ¿no? Ahora la estación es parada obligada solo para 50 personas. Hace unos meses, 2.000 viajaban cada día desde Valladolid y Segovia con destino Madrid. Los transportistas se han cansado de hacer colas para pasar la ITV y reclaman preferencia. Las esperas son largas durante estas inspecciones de vehículos una vez retomada la actividad tras la suspensión del estado de alarma.
La Federación de Transporte de Mercancías por Carretera piden prioridad para evitar una pérdida de tiempo que puede tener consecuencias económicas y problemas en los viajes internacionales. Y Mercadona va a ampliar su centro logístico en Villadangos, en León, donde va a construir un almacén para congelados y refrigerados. En el proyecto invertirá 11 millones de euros, en su construcción participarán 140 empresas y 400 trabajadores y estará terminado en 2021. Supondrá un aumento de la superficie del 26%. Esta imagen la veremos de nuevo a partir de septiembre. Las 4 universidades públicas y la Consejería de Educación han acordado hoy que el próximo curso comience de forma presencial. Se realizarán test masivos de COVID-19 a todos los profesores y personal universitario y se reorganizarán los espacios para poder respetar la distancia de seguridad. 1 de junio es el día en el que volverán a correr los plazos administrativos. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el fin de la suspensión declarada con el estado de alarma. El 4 de junio es la fecha para reactivar los trámites procesales de justicia. Desde ayer, como saben, es obligatorio el uso de las mascarillas y también para los niños con más de 6 años. Son los padres los que tienen que estar pendientes de que se las pongan y concienciarles de que hay que hacerlo. Poco a poco se van acostumbrando, aunque lo del calor lo llevan bastante mal. El patinete, la bici, los juguetes, el accesorio que no se tiene que olvidar a partir de hoy es este, la mascarilla. Con mascarillas infantiles tipo la quirúrgica vamos bien, más pequeñitas para los más pequeños. Y son ellos, los padres, los que se tienen que encargar de recordarles que se la pongan y que se la pongan bien. Que ellos juegan, entonces no lo entiendes, tienes que consensuar con ellos, concienciar a los padres y a los niños. Mi hija siempre se la pone, de hecho se la ponía cuando no era obligatorio y ahora cuando es obligatorio se la pone también. Es que a veces me agobia un poco y me la quito un poco. No me gusta. Es más cómodo ir sin ella, pero tampoco me molesta tanto. Y más ahora, que las altas temperaturas le hacen más difícil a los pequeños mantener la mascarilla bien colocada. Al principio bien, con el frío sí, pero luego con el calor ya agobia. Con el calor me hace fisio. Pero no todos los niños tienen que llevar la cara cubierta con la mascarilla, sobre todo los más pequeños, a los que no se les puede explicar. Un niño por debajo de 3 años le va a incordiar, la va a chupar, la va a babear, entonces no tiene ningún sentido. Los pediatras recomiendan, si es difícil que el niño se ponga la mascarilla, que al menos lleve una pantalla protectora. Ha sido la banda sonora de los aplausos de las 8 de las semanas más duras del confinamiento. La hemos cantado, bailado y versionado hasta la saciedad y escuchen ahora esta nueva versión. Pues sí, es Resistiré del dúo Dinámico, pero la versión sueca que han hecho varias estrellas de Eurovisión de ese país. Así nos vamos, llegan los deportes, feliz fin de semana y nos volvemos a ver en fase 1. Servicio de confianza, soluciones de calidad, ascensores Cener, soluciones de altura. La mayor parte de los clubes de Castilla y León, por no decir todos, se han tenido que acoger a los ERTEs para intentar no evitar, sino tal vez retrasar el hundimiento. Están viendo que esta situación puede suponer un riesgo serio para su desaparición. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Las alarmas han saltado en todos los deportes de la comunidad y el tenis no es una excepción. Este lunes, con el pase a fase 1, se podrá volver a jugar, pero con restricciones. Los tenistas de alto nivel podrán retomar la actividad con total normalidad, 1 contra 1 y en presencia de su entrenador
sin límite horario. Por otra parte, los federados y no federados se tendrán que ceñir a ciertas condiciones. Los clubes de tenis comienzan con los preparativos, que no son pocos. Hay que disponer de cámaras termográficas, hay que disponer de hidrogeles, hay que hacer desinfecciones completas de las instalaciones. Supone un gasto muy importante, teniendo en cuenta que es mucho más importante aún cuando no hay ingresos. Nosotros entendemos que podríamos estar directamente en fase 2 sin ningún problema. Hay que tener en cuenta que en fase 2 se podrán realizar entrenamientos en grupos, incorporando el uso de hidrogeles en los cambios de campo, por ejemplo, utilizando materiales de recogida que son muy fácilmente desinfectables. Podemos evitar que los alumnos entren en contacto con la pelota y así reducir el riesgo de contagio. Salvo sorpresa mayúscula, el próximo lunes la Federación Española de Baloncesto hará oficial la imposibilidad de disputar los playoffs de ascenso a la ACB. Se propondrán los ascensos de Valladolid y Guipúzcoa, y es aquí donde habrá lío, porque la ACB no quiere una liga con 20 equipos. A Jorge Garbajosa no le gustaría tener que llegar a los tribunales, pero todo apunta a eso, porque la ACB se muestra inflexible. Pero el caso del baloncesto no va a ser el único. Muchas competiciones se han cancelado y eso podría conllevar denuncias de los clubes que se sienten agraviados. Hemos estado con un abogado experto en derecho deportivo. Ningún reglamento de juego preveía qué hacer en una situación como la actual. Por eso las federaciones esperaban el amparo del Consejo Superior de Deportes para cancelar las competiciones, pero no fue así. El Consejo tampoco tiene amparo jurídico, amparo normativo para obligar o modificar normas internas. Ante esta situación, las federaciones han tomado decisiones y han trabajado mucho para evitar futuras denuncias. Fundamentalmente se va a deber al buen trabajo político o de gestión de los cargos directivos. Aprovechando la visita del abogado, preguntamos sobre la situación en la Ley Boro. Si no se reanuda la competición, el CBC debería subir por mucho que le pese a la ACB. El rechazo de la ACB a los ascensos, que no tiene ninguna base jurídica. No hay un convenio de coordinación y en el convenio de coordinación dice que todas las temporadas tiene que haber 2 ascensos. Y se tendría que convertir en sociedad anónima deportiva y ahí podría entrar el Real Valladolid, al igual que hizo el Real Betis. El Real Betis tiene sociedad anónima deportiva de fútbol y sociedad anónima deportiva de baloncesto, con independencia de que el Consejo de Administración sea exactamente el mismo. Veremos qué sucede. El 25 de mayo era la fecha límite que puso la Federación de Baloncesto para decidir si se puede reanudar o no la competición en la Ley Boro. En fútbol parece que la fecha de vuelta que pretendía la Liga no va a ser posible, por lo que la competición empezará el 19 de junio. Algo que había pedido, entre otros, Sergio González. El entrenador del Valladolid veía muy justa la vuelta para el 12 de junio. Siguen a buen ritmo los pucelanos, que hoy han tenido la visita del jefe. Ronaldo ha pasado por las instalaciones para ver cómo evolucionan los blanquivioletas. Carreras, pues no sé, la verdad es que Burgos, ya sabes que es una carrera que me gusta mucho, tengo muy buenos recuerdos y cada vez que la corro es especial. Esa es la idea de Mikel Landa, que su regreso a la competición se produzca en la Vuelta Ciclista a Burgos, pero de momento es solo eso, una declaración de intenciones, porque todo está en el aire. No tiene pinta de que el corredor vuelva a enfundarse el maillot morado como lo hizo en 2017. La organización de la Vuelta a Burgos no es muy optimista. El presupuesto ronda los 700.000 euros, una cantidad que prácticamente tendría que duplicarse por asuntos logísticos, por ejemplo, porque las habitaciones de los hoteles tienen que ser individuales y habría que correr con los gastos de desinfección. Se dispararían esos gastos y se disparan las opciones de que este año haya ciclismo. El próximo martes tomarán la decisión. Esto ha sido todo. Les dejamos con Francisco Cacho y el tiempo. La información vuelve mañana a las 2:30 con María Núñez. Pasen un buen fin de semana, el último en fase 0. Adiós.